Señoras y señores, se encuentra con nosotros el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, acompañado de su esposa, la señora Margarita Zavala, quienes en estos momentos se dirigen a saludar a nuestro lábaro patrio. Para rendir los honores a la patria, en presencia del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, y dar comienzo a la ceremonia conmemorativa del 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, invitamos a los presentes a permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toma la palabra el ciudadano doctor Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Doctor Leonardo Valdés, consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Doctor Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señoras y señores secretarios, muy apreciables invitados especiales, señoras y señores galardonados, compañeros servidores públicos, muy buenos días. Nos encontramos hoy reunidos para una conmemoración singular, la del inicio de la Revolución Mexicana, que arrancó como un sueño de democracia política, equidad, libertad y justicia, promovida por Francisco I. Madero. La historia y sus conmemoraciones cívicas tienen sentido si de ellas estudiamos sus lecciones, si con ellas confirmamos nuestros anhelos, reconocemos nuestros avances, pero sobre todo, si encontramos en ellas el espíritu autocrítico e inconforme que debe animar todo esfuerzo de servicio público. Madero anhelaba democracia, porque veía en ella la forma básica de convivencia
entre personas iguales en derechos y responsabilidades y plurales en ideas y propósitos. Porque reconocía la necesidad de construir medios para que el poder público no fuese prerrogativa de nadie, sino que estuviera siempre sujeto a la voluntad y mandato del pueblo. Madero convocó a una generación de mexicanos a construir un sistema político que combinara libertad y pluralismo en la representación política con eficacia en la acción gubernamental. Ese propósito no solamente llegó tarde en el tiempo histórico de la propia revolución, sino que incluso conquistadas la alternancia y la plena libertad y el pluralismo electoral, casi 90 años después, nuestro sistema político era calificado, hace apenas unos años, como incapaz de lograr reformas profundas, las llamadas reformas estructurales. Así lo señalaban hace apenas unos años diversos analistas nacionales y extranjeros. Dijeron que no se podían alcanzar reformas en un sistema en el que el Ejecutivo no tuviese mayorías y que ello frenaría definitivamente el desarrollo de México. La presente administración, desde su inicio, con plena vocación democrática, se dedicó a hacer política y a buscar las transformaciones. Y se vencieron, con la voluntad y concurso de las distintas fuerzas políticas, esos pronósticos que condenaban a nuestro país al fracaso de sus transformaciones. Se lograron reformas, de las así llamadas estructurales, con mayor trascendencia y profundidad que en muchas décadas en nuestro país. Se logró una profunda reforma electoral que permitió trascender una etapa de polarización y desencuentro y buscó mayores estándares de equidad en nuestras elecciones. Se realizó también una profunda reforma al sistema de pensiones, que le dio viabilidad a los ingresos de los jubilados del sector público y fortaleció su sistema de seguridad social. Se logró una reforma hacendaria que, además de significar la mayor ampliación de ingresos tributarios para la Federación, también permitió aumentar las transferencias a estados y municipios como nunca antes. Se logró una reforma energética que hoy nos permite contar con mayores reservas de petróleo en aguas profundas, gracias a que tenemos nuevos esquemas de inversión en exploración y explotación. Se firmó un acuerdo por la seguridad, la justicia y la legalidad con gobiernos estatales, poderes públicos y actores sociales, que ha dado pie a compromisos fundamentales en materia de seguridad y de justicia, muchos de ellos plasmados también en cambios a las leyes y en tareas ahora ineludibles para los tres órdenes de gobierno. Se transformó la Constitución para renovar el sistema de justicia penal, que está reduciendo la duración de los juicios en aproximadamente un año menos y transparenta las actuaciones de los jueces donde ya se ha implementado. Se reformó también la Constitución para hacer la más profunda ampliación de garantías en materia de derechos humanos de nuestra historia. Y reconociendo también que para dar mayor concreción al anhelo maderista de una democracia auténticamente plural y eficaz, era indispensable una reforma al sistema político, se impulsó una reforma política de enorme trascendencia, cuyo objeto de fondo era dar más poder al ciudadano y más efectividad a sus poderes. Parte esencial de esa reforma, la elección consecutiva de alcaldes y legisladores, fue aprobada solamente por el Senado de la República y deberá sin duda insistirse en ella. Pero otro elemento central de la modernización del poder público, la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal, fue en efecto aprobada como parte de esa reforma y ha dado ya, gracias a la responsabilidad del Poder Legislativo, dos extraordinarios beneficios en favor de toda la población. Primero, los cambios a la Ley General de Contabilidad Pública Gubernamental, que darán más transparencia que nunca al gasto de los tres órdenes de gobierno. Y segundo, la reforma laboral, que renueva por vez primera en décadas esta ley y permitirá lograr mejores trabajos para más personas en nuestro país. Sin duda, la presente administración ha sido espacio para avanzar en los anhelos maderistas de contar con un sistema político más plural y abierto, más sujeto al control ciudadano y más capaz de promover transformaciones de fondo en beneficio de la gente. Ha dado muestra esta generación de vocación de acuerdo. Insuficientes muchos de ellos, quizás, pero muestra contundente de que sí era posible
lograr esas reformas, que era falso que nuestro sistema político fuese incapaz de lograrlas. Y es muestra también de un sendero de acuerdos ya andado a lo largo de 3 legislaturas que han acompañado a este gobierno y que anuncia mayores resultados si se persevera en el esfuerzo. Señor presidente, señoras y señores, en pocos días se abre para nuestro país un nuevo espacio de alternancia. Su propia posibilidad es, como bien lo señalaba Madero, signo inherente de la propia democracia. Y la democracia es, bien entendida, un espacio donde el triunfo y la derrota son temporales y donde ambos deben dar oportunidad para acordar en lo esencial, para construir sobre lo alcanzado y para lograr en común, desde el reconocimiento de que nuestras diferencias también nos hacen más fuertes, un futuro más próspero. La democracia es espacio donde el triunfo electoral impone la responsabilidad de construir sobre lo logrado, de reconocer en el respaldo popular la oportunidad para conducirse con pasión por México, con transparencia en los actos y con la responsabilidad y la mesura que demanda nuestro país de todos sus servidores públicos, y donde la derrota exige, sobre todo, un genuino ejercicio de autocrítica que parta del principio democrático de que los ciudadanos no mienten, ni son fácilmente engañados, que lo alcanzado, lo ofrecido y lo que se representa no fueron suficientes para los ciudadanos y que es en virtud de ello necesaria una renovación profunda, sin ambajes ni negaciones, donde en correspondencia con el espíritu maderista sean las mejores ideas, las mejores personas, los mejores proyectos, los más apalancados en los sueños de la gente, los que permitan ofrecer alternativas de reconstrucción que promuevan con mayor eficacia el bien común. Ese es hoy el significado y la exigencia del legado maderista, el que en el signo de la alternancia todos los actores públicos tomemos responsabilidad por esa patria más libre, más justa y más próspera a la que nos convocó hace 102 años y que estamos llamados a seguir construyendo. Muchas gracias. A continuación, invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos a realizar la entrega de premios del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Reciben la ciudadana doctora Marta Eugenia García Ugarte, Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica sobre la Reforma y la República Liberal Gastón García Cantú 2012. El ciudadano doctor Carlos Martínez Azad, Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica sobre la Revolución Mexicana, Salvador Azuela 2012. El ciudadano doctor Fernando Serrano Migallón, Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica sobre el Rescate de Memorias y Testimonios, José Valadez 2012. El ciudadano doctor Carlos Marichal Salinas, Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica sobre la Independencia de México, Ernesto de la Torre Villar 2012. Y la ciudadana maestra Marta Rodríguez García,
Premio a la trayectoria en investigación histórica para el rescate de fuentes y documentos, Manuel González Ramírez 2012. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toca el turno en el uso de la palabra al ciudadano doctor Fernando Serrano Migallón, Premio a la trayectoria en investigación histórica sobre el rescate de memorias y testimonios, José Valadez. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Honorables miembros del Presidio, señoras y señores. Hace poco más de 2000 años, Cicerón labró para la posteridad el concepto clásico de la historia. Decía entonces que la historia es la evidencia del tiempo, la luz de la verdad, la vida de la memoria, la maestra de la vida y la mensajera de la antigüedad. Mucha agua ha corrido por el caudal de los tiempos desde entonces. Hoy sabemos que la historia es algo mucho más complejo, hecho de deseos y pensamientos, tanto como de recuerdos y evidencias. Es un arte, el de la interpretación, y si no puede ser considerada como una maestra, no es porque no encierre múltiples enseñanzas, sino porque los humanos respondemos a nuestras circunstancias con más vehemencia que a nuestras experiencias. Recordar es una necesidad ancestral, una necesidad de nuestra especie. Es lo que nos hace distintos y únicos, nuestro nexo con lo que fuimos y la esperanza de lo que seremos. Debo agradecer profundamente, a nombre mío y de Marta Eugenia García Ugarte, Marta Rodríguez García, Carlos Marichal Salinas y Carlos Martínez Assad, el honor que nos hace el Gobierno de la República a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Agradecer no por el reconocimiento que se hace de nuestras personas y de nuestros trabajos, que apenas son hilos tenues en el enorme tapiz de quienes se han dado a la tarea de reconstruir el ayer de nuestra patria, sino porque a partir de ahora, y con la esperanza que tiene todo historiador, nuestros nombres quedan ligados a una de las instituciones señeras en el conocimiento histórico de nuestro pueblo. Quienes se dedican al estudio del pasado, como decía Francisco de Quevedo, viven en conversación con los difuntos y escuchan con los ojos a los muertos. Aspiramos a que el pasado se integre en la vida cotidiana del presente. México, como cruce de culturas y de historias, es más que un fenómeno local. La generosidad de nuestro país ha hecho que junto a la historia propia convivan otras que, generadas en otros lares, se afincaron en nuestro suelo. Investigadores extranjeros tienen que buscar parte de sus historias en nuestros archivos y los restos de los actores de su devenir histórico bajo la tierra generosa de México. Para los mexicanos, la necesidad de narrar una y otra vez el pasado es parte importante de nuestra identidad. Pareciera que no hay expedientes cerrados y que podemos eternamente debatir sobre las relaciones familiares de Hidalgo, sobre el carácter de Villa, sobre las características del porfiriato o sobre las influencias de Sor Juana. Sin embargo, hay puntos en los que nuestra nación ha constituido su ideario y su imaginario colectivos. Nuestros principales acuerdos son políticos y jurídicos y se refieren a la lucha de nuestro pueblo por la libertad, la soberanía y la democracia. Es verdad que la exploración histórica sobre el liberalismo y el conservadurismo del siglo XIX sigue abierta. Lo es también que hay mucho que decir y que averiguar sobre el pasado colonial y las instituciones de la Nueva España, que no se ha dicho todo sobre la Revolución Mexicana y que apenas comenzamos el debate
sobre nuestro pasado reciente. Sin embargo, temas como el Estado laico, el federalismo y la forma republicana de gobierno quedaron saldadas para nosotros hace muchos años. No todos los países pueden narrar una historia tan rica y compleja como la nuestra. Son pocos los que, como el recuerdo, se basan en una diversidad cultural tan grande y, por cierto, apenas reconocida hace unas cuantas décadas. Esto es el punto central de nuestro debate más importante, el de nuestra identidad. No somos uno, somos muchos, y al mismo tiempo, como el misterio teológico, uno pero indiviso. Cada mexicano con su origen distante, cada comunidad con su microhistoria, es parte del enorme mosaico de voces, colores y acentos que conforman la nación. Por eso es importante el conocimiento de nuestra historia, porque nos faculta mantener todos juntos los valores que nos permiten permanecer unidos en una sola tradición, en un solo universo creativo, en una misma comunidad del futuro, que es la historia, nuestro sustento de las promesas del futuro que deben ser cumplidas. América Latina y México dentro de ella, fue inventada, como diría Edmundo Gorman, para cumplir un destino que el viejo mundo estaba ya imposibilitado a realizar. La construcción de todos los sueños dorados que el Renacimiento había labrado por un mundo nuevo de libertad, progreso y felicidad. Es esa genética cultural la que nos impulsa siempre a la conquista de horizontes lejanos y no siempre leales, pero es la fuerza que permitió a los insurgentes construir la libertad, a los liberales inventar la patria, a los revolucionarios buscar la justicia y a nuestra generación consolidar la democracia. Seamos pues fieles a nuestro pasado, convirtamos el presente que nos correspondió vivir en una historia de la que mañana estén orgullosas las generaciones que habrán de sucedernos. Muchas gracias. En estos momentos, la Banda Sinfónica y coros de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán la pieza musical Popurrí Revolucionario.
A continuación hace uso de la palabra el ciudadano ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Señor senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Distinguidos miembros de la mesa, señoras y señores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el producto más acabado de la lucha armada de 1910. Sin embargo, no debemos olvidar que el texto constitucional vigente rescata, a su vez, el texto reformado de la Constitución de 1857, producto de la gesta reformista encabezada por la generación de Juárez. Así, la guerra civil que nos explica hoy como nación recuperó para las siguientes generaciones los principios y valores que dan forma al régimen constitucional que todavía hoy nos contiene. La división de poderes, la supremacía del poder del Estado, la existencia de un poder judicial en el que la independencia y libertad de criterio de sus juzgadores esté garantizado, la creencia absoluta en las bondades del ejercicio parlamentario, la convicción de que la mejor manera de gobierno es la que se deriva del ejercicio del sufragio efectivo. Hoy, al conmemorar el 102º aniversario del inicio de la gesta revolucionaria de 1910, es pertinente recordar que esa lucha entre hermanos derivó, en buena medida, de la inobservancia de los principios constitucionales de 1857, que buscaban hacer de la nuestra una nación más justa y libre para todos. Ese régimen constitucional fue, en los hechos, congelado durante la dictadura. Fue la reacción a esa inobservancia lo que en el fondo limitó drásticamente al gobierno democráticamente electo de Francisco I. Madero y originó la guerra civil. Por ello, no es casual que a las balas siguiera el deseo de contar con un documento que, estableciendo reglas claras para todos y límites razonables para los contendientes, pacificara al país a partir de las bases que solo un pacto constitucional puede lograr. Desde 1917 a la fecha, México ha vivido, como consecuencia de la revolución, en continuidad constitucional, en paz. La paz que se vive entre leyes e instituciones. No es exagerado señalar que la cuota de sangre pagada por nuestros mayores nos incluyó generosamente a todos. Varias son las generaciones beneficiadas ya por ese acto de patriotismo, que han conocido la estabilidad de un régimen constitucional que, a pesar de sufrir en ocasiones sobresaltos, de atravesar turbulencias, de evidenciar y dar lugar a mejoras, en alguna forma, sigue siendo el mismo desde 1857. Podemos reconocer que el marco constitucional que nos explica desde hace ya casi 150 años fue lo que encauzó y animó a nuestras madres y padres a principios del siglo XX a volver a dejar claros para el futuro los cimientos sobre los que descansa la nación. Es particularmente importante por ello tener en cuenta el cambio en junio del año pasado del nombre del primer título de la Constitución vigente, de los derechos de las personas y sus garantías, pues a partir del 2011 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recupera el espíritu que le fue dado en 1857 y privilegia, por encima de la organización de las estructuras normativas del Estado mexicano, los derechos de las personas. No podemos olvidar que los constituyentes de 57 y 17 encontraron en este tema una diferencia importante. En 1917, los constituyentes sustituyeron de ese mismo título de la Constitución la locución derechos de las personas por las de garantías individuales, bajo el argumento de que la justiciabilidad de garantías concretas era más fácil de realizar que la de los derechos abstractos, casi enunciativos en su consideración. Esa modificación rigió en el régimen constitucional de México durante casi 100 años, pero todos fuimos testigos del proceso de desgaste de esta fórmula constitucional
pensada por el constituyente de 17. Y no podemos negar que ese proceso es lo que explica en buena medida lo sucedido en junio de 2011, cuando la Constitución se reformó como ella misma lo ordena, a partir del trabajo de los representantes populares, federales y locales que instituyen al Poder Revisor de la Constitución, con el único fin de volver a incluir el concepto de derechos inherentes a las personas que viene de la tradición de la Ilustración, de la cual todos formamos parte. En el año de 2011 reformamos nuestra Constitución, producto de la Revolución, no para dar la espalda a nuestros padres del 17, sino para recuperar, de acuerdo con nuestra circunstancia histórica, aquel legado que también nos pertenece. En este sentido, la reforma constitucional de 2011 es también parte del proceso revolucionario que inició en 1910 y que debe ser permanente y en beneficio de todos. Debemos destacar que esta forma de régimen constitucional de 2011, esta nueva etapa de cambio que inició la revolución, se llevó a cabo siguiendo los canales institucionales, sin un solo tiro, sin un solo muerto. Hemos aprendido algo de nuestros mayores y de ello debemos sentirnos satisfechos. De la revolución armada aprendimos a cambiar en paz. Ahora, más de 100 años después, los mexicanos vivimos a la luz de esa nueva visión constitucional que nos acerca más al México necesitado de estabilidad, paz y seguridad. Por eso, nuestra única responsabilidad hacia el futuro es proteger al régimen constitucional, no colaborar a su debilitamiento o en su anulación. A nadie conviene, menos a quienes habrán de sucedernos, que nuestro régimen constitucional sufra averías o maltratos, mucho menos por parte de las autoridades, obligadas antes que nadie a protegerlo. Gracias a la perspectiva histórica que tenemos dada, después de décadas de vivir en un país que no ha transformado sustancialmente sus fundamentos constitucionales, este reencuentro con nuestro pasado constitucional nos permite una visión más amplia y más prudente de las implicaciones que conlleva aplicar el nuevo texto de la Constitución. Por ello, celebremos hoy que en paz podemos hacer ese trabajo. Celebremos que en tiempos de nuevos cambios de los poderes de la Federación y de los Estados, nuestra Constitución, que se busca a sí misma en el pasado, va alumbrando el camino, siempre incierto, del futuro. Podemos avanzar hacia adelante con la fuerza que otorga la consolidación de nuestro régimen constitucional. No es poca cosa reconocerlo así y hoy celebrar el sacrificio de nuestros mayores que permitieron hacer que, de la zozobra de una revolución armada, prefiriéramos vivir en la paz y seguridad de las leyes y de las instituciones. Muchas gracias. Toma la palabra el ciudadano senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México. Ministro Juan Silva Mesa, magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral. Doctor Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Apreciables invitados especiales, queridas amigas y amigos integrantes del Gabinete Presidencial. Señoras y señores, es un honor estar con ustedes en este acto cívico en el que los mexicanos conmemoramos el inicio de la Revolución Mexicana. Hoy, hace 102 años, comenzó la gesta de la Revolución bajo el liderazgo de don Francisco I. Madero, quien se puso al frente de todo un pueblo que clamaba por justicia, un pueblo que clamaba por respeto a su dignidad, un pueblo que clamaba por la libertad. Madero, siempre un demócrata, buscó por todos los medios transformar a México por medio del voto. Él mismo había señalado que cualquier ventaja, concesión o conquista obtenida por las prácticas democráticas será una cosa duradera. Sin embargo,
Madero no enfrentaba un adversario que estuviera dispuesto a plegarse a la voluntad popular. Enfrentaba un régimen dictatorial, dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener su dominio de más de 3 décadas sobre nuestro pueblo. Enfrentaba un México gobernado con puño de hierro por caudillos y caciques, un México en el que se antojaba imposible hablar de democracia, de ciudadanía, de libertad. Sin importar los obstáculos y los riesgos, sin importar los sacrificios y los costos, Madero se atrevió a revolucionar el estado de las cosas. Encaró con valentía y aplomo a la dictadura en las urnas y emergió victorioso. Al iniciar la Revolución Mexicana, Madero sacudió los cimientos de la nación y rompió las cadenas que le ataban al pasado. México se jugaba su destino como una nación libre, capaz de emprender el camino hacia la democracia y la justicia social. Han pasado 102 años desde el inicio de la gesta heroica de Francisco y Madero. Los mexicanos del siglo XXI enfrentamos también grandes desafíos. Con grandes esfuerzos y sacrificios realizados por mexicanas y mexicanos valientes a lo largo de décadas, conquistamos la democracia. Y ha sido precisamente la democracia la que nos ha permitido en años recientes poner los cimientos de un país más próspero y más justo. Hoy, México se mira al espejo y se reconoce como un país en el que todos los niños pueden acudir a la escuela primaria y en el que cada vez más jóvenes pueden acceder a oportunidades de educación a la que nunca tuvieron acceso sus padres y sus abuelos. Hoy, México es un país en el que cualquier persona tiene derecho a recibir atención médica, sin importar su condición económica, gracias a la cobertura universal en salud. Hoy, México cuenta con una política social responsable y activa, que lejos del asistencialismo, ha logrado proteger el bienestar de los hogares que menos tienen, aún ante los embates de una crisis económica internacional inédita. Hoy somos un país en el que, como nunca antes, más familias pueden acceder a una vivienda propia, que es símbolo de dignidad y de progreso. Hoy México es un país con una economía fuerte, que avanza con paso firme, a pesar de los grandes desafíos que se viven a nivel global, y es, en lo político, una democracia vibrante, en la que todos tienen derecho a disentir, a opinar, a participar. Estos son avances que pertenecen a todos los mexicanos, son logros que deben de aquilatarse y defenderse porque son fruto del esfuerzo colectivo de nuestro pueblo. En ellos podemos ver el legado de héroes como Madero, que soñaron con un México más justo y dieron todo por construirlo. Si hoy podemos ver más allá, es simplemente porque estamos parados sobre sus hombros. Señoras y señores, los avances alcanzados no significan que la tarea está concluida. Lejos de ello, persisten grandes desafíos que debemos enfrentar unidos como una sola nación. Por eso, el momento actual demanda visión y altura de miras a todos quienes tenemos responsabilidades con México. Demanda que sepamos poner a un lado nuestras naturales y sanas diferencias políticas para construir los acuerdos que reclama la ciudadanía. Esa es la divisa con la que estamos trabajando desde el Senado de la República y lo hacemos convencidos de que, tal como lo señaló don Francisco y Madero, solo el patriotismo de todos los mexicanos podrá salvar a México de los peligros que lo amenazan. Y el patriotismo consiste en que todos sacrificen sus ambiciones personales y procure amoldar sus actos a la ley, respetando nuestra sabia Constitución y rindiendo culto a la voluntad nacional libremente manifestada. Inspirados en la gesta democrática y revolucionaria de don Francisco y Madero, los convoco a que con patriotismo y entrega pongamos todo de nuestra parte para seguir transformando a México en la nación ordenada y generosa con la que soñaron nuestros héroes. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenos días. Señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señor senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Cámara de Senadores. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Distinguidas y distinguidos galardonados con el Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica 2012, muy apreciables familiares de nuestros héroes en la Revolución, muy estimadas niñas, muy estimados niños jóvenes que hoy nos acompañan, muy estimada Procuradora y estimadas y estimados secretarios de Estado, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. La Revolución es patrimonio histórico de todos los mexicanos. No lo es de una facción, no lo es de un grupo, es de todo México. Y por eso hoy celebramos con admiración y con respeto el 102º aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la gran gesta de la era moderna de nuestro país. Y conmemoramos uno de los movimientos más trascendentales de nuestra historia, un movimiento que, qué duda cabe, transformó todos los ámbitos de la vida de la nación. Quiero, antes de referirme a esta efemérides, felicitar desde luego a las galardonadas y a los galardonados del Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Han sido distinguidos con este premio el doctor Carlos Marichal Salinas, la doctora María Eugenia García Ugarte, el doctor Carlos Martínez Assad, el doctor Fernando Serrano Migallón, y le felicito además por sus palabras, y la maestra Marta Rodríguez García. Muchas felicidades verdaderamente a ustedes. Sé que han ejercido la vocación histórica por décadas, que su investigación directa de las fuentes, su aprecio por la verdad, su paciencia, su esmero para reconstruir los hilos del pasado, los hace sobradamente merecedores de este reconocimiento, y espero que podamos hacer todo lo posible para que su obra pueda ser conocida por el mayor número de mexicanos. Un día como hoy, amigas y amigos, solo que hace 102 años, comenzó la gesta libertaria convocado por el apóstol de la democracia de México, Francisco I. Madero. Él la inició para recobrar los derechos ciudadanos de los mexicanos. Él escribió en su Plan de San Luis una convocatoria explícita a iniciar hoy precisamente la revolución. Decía: el día 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. El llamado de Madero fue uno a los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos con valentía y con firmeza. Sufragio efectivo, no reelección, fue la bandera inicial de la revolución. Paradójicamente, ya lo había sido en el Plan de Tustepec y fue enarbolada por el propio Porfirio Díaz, quien, a final de cuentas, al llegar a poder, permaneció casi 3 décadas en el mismo. Con lo cual, la vuelta del mismo estandarte para despertar la insurgencia de los mexicanos revela precisamente que cuando las palabras y las ideas son traicionadas, los pueblos se rebelan en términos históricos. Efectivamente, Madero reconocía incluso la obra material del porfirismo, llegó a proponer en algún momento dado otras vías al propio dictador, pero finalmente rechazaba la violación de derechos del porfirismo mismo y sobre todo el quebranto del espíritu democrático que, como bien ha dicho el ministro presidente, desde hacía décadas y casi un siglo, México se había dado a través de sus constituciones. La causa revolucionaria sacudió a la nación entera. A ella se sumaron miles de mexicanos. Su lucha fructificó en un gobierno democrático en un tiempo
asombrosamente corto en términos relativos. Sin embargo, ya Madero en la presidencia, el rencor y la ambición, anidada en quienes habían perdido privilegios, condujo al asesinato del apóstol de la democracia a manos del traidor Victoriano Huerta. La muerte de Madero y del vicepresidente Pino Suárez conmocionó nuevamente a México. Por miedo, por conveniencia, por temor, muchos se doblegaron a la nueva dictadura y renegaron de los principios democráticos. Pero otros grandes líderes revolucionarios, hombres valientes, prosiguieron la lucha. Algunos de ellos, incluso impacientes, habían separado sus vínculos del propio Madero y desafiaban al gobierno democrático desde antes. Pero luego seguirían con sus propios ideales, todos concurrentes en la revolución que había iniciado Madero y que fructificaría tiempo después con la Constitución de 1917. Por eso este 20 de noviembre también rendimos homenaje a Emiliano Zapata, que luchó como ninguno por los derechos de los campesinos y particularmente por la tierra y libertad que merecían. A Francisco Villa por su anhelo de justicia, a Venustiano Carranza por haber logrado también lo que fue una proeza de darle forma constitucional a un anhelo social en pleno curso revolucionario. Y desde luego y por lo mismo, a los constituyentes del 17, que nos legaron un Código Supremo democrático e innovador, en el que se defienden las libertades de los mexicanos y se establecen por primera vez en una Constitución los derechos sociales. También la patria recuerda con cariño a quienes fueron revolucionarios en los momentos más difíciles de una revolución que es su fase constructiva, aquella que no consiste solo en destruir y derribar lo existente, sino en construir un orden nuevo que busca ser mejor. Por eso recordamos también con gratitud a José Vasconcelos, promotor de la educación en México, quien además de ello se empeñó en hacer vigente el sufragio efectivo y por lo mismo realizó una campaña electoral para democratizar al país e influyó con su humanismo, con su acción educativa, con su pensamiento filosófico en aquellos que después serían grandes intelectuales de México, quienes pertenecieron al Ateneo de la Juventud, quienes fueron también peyorativamente en un inicio nombrados los 7 sabios, o a quienes Enrique Krause, por ejemplo, describe como caudillos culturales en la Revolución misma. Figuras como la de Manuel Gómez Morín o Vicente Lombardo Toledano, Daniel Cosío Villegas o Miguel Palacios Macedo, Antonio Castro Leal, Alfonso Caso, Vázquez del Mercado y muchos otros. La revolución puso en movimiento a los mexicanos y de cierta manera, por la vía violenta, por una vía compleja, sangrienta, por una lucha que se prolongó en el tiempo entre los revolucionarios mismos, se fue construyendo poco a poco el cimiento del México moderno. Es por lo mismo un acontecimiento que dejó una huella indeleble en la historia, en las instituciones y en la cultura. Quizá el aspecto más relevante de la revolución, por lo menos en su inicio, el aspecto más relevante de aquel 20 de noviembre de la Revolución Maderista, es la hazaña de una ciudadanía que exigía su derecho a elegir libremente, democráticamente a sus gobernantes. Esa ciudadanía demandó desde luego y por lo mismo libertad de expresión, de manifestación, exigió respeto a los derechos de campesinos y trabajadores. Octavio Paz señaló en El laberinto de la soledad que la revolución se propuso dar el salto que soñaron los liberales más lúcidos, consumar efectivamente la independencia y la reforma y hacer de México una nación moderna. El gran Estado que hoy es nuestra nación es la síntesis, pues, de luchas que precedieron, de independencia, de reforma y revolución. Y ese Estado moderno, a partir precisamente
de su vida democrática, de su división de poderes, de sus libertades. El Estado mexicano y las epopeyas que lo hicieron posible son herencia de nuestros padres y desde luego legado para nuestros hijos. Pero por lo mismo, en tanto herencia de un Estado moderno, el Estado mexicano debe confirmar todos los días su naturaleza a partir de hacer vigente el Estado de Derecho y particularmente frente a quienes no solo lo vulneran, sino que atentan contra la seguridad de las familias mexicanas. La justicia, la defensa de la vida, de la libertad, de la integridad y del patrimonio de las personas son principio y fin, son razón de ser de todo Estado democrático de derecho. Por lo mismo, proteger a las mexicanas y a los mexicanos, protegerlos de la criminalidad y de quienes atentan contra su libertad e integridad, han sido para este gobierno un imperativo, no solo legal y constitucional, sino también político y ético, un verdadero imperativo categórico. Y en efecto, ante una violencia criminal en peligrosa expansión, que desafiaba al Estado mismo y que de plano llegó a suplantar a alguna de sus autoridades en cierta parte del país, solo había una opción: defender con toda la fuerza del Estado a los ciudadanos de grupos delictivos que no dudaron en lastimar, en secuestrar, en robar o extorsionar a mexicanas y mexicanos de bien. Tal delincuencia violenta y cruel avanzaba con una velocidad alarmante sobre la corrupción y la crónica debilidad de las instituciones de seguridad y justicia en el país. Y en esos momentos, por supuesto difíciles, en los que la patria clamaba por la ayuda de sus mejores hijos, fueron soldados, fueron marinos, fueron policías, fueron ministerios públicos quienes dieron un paso al frente y defendieron nuestras comunidades con valentía y con honor. En el caso federal, el gobierno de la República acudió en auxilio de comunidades que vivían presas de la violencia asesina causada por grupos delictivos. Y lo hicimos para impedir que la criminalidad terminara por devorar a unas debilitadas instituciones que en algunos casos no hacían sino ceder día con día su poder a los criminales. Y gracias a la disciplina, preparación, capacidad estratégica y logística de las fuerzas federales, se abrió la posibilidad de instrumentar una estrategia integral para combatir la delincuencia y al mismo tiempo, con urgencia, reconstruir desde sus cimientos las instituciones de seguridad y justicia y, por supuesto, fortalecer el tejido social. Y ahí pienso que deben seguirse concentrando los afanes institucionales de México. Fortalecer al Estado emanado, sí, de la revolución, pero sostenido en el derecho. Fortalecer sus instituciones, fortalecer la democracia, buscando siempre la justicia y preservando indeclinablemente las libertades. Hoy podemos afirmar que a pesar de la adversidad enfrentada en estos años, México es más fuerte, que es una república verdadera donde tiene plena vigencia la división de poderes, que tiene una democracia vibrante donde los ciudadanos ejercen su voto y donde ningún partido político ostenta mayoría en un Congreso representativo. A pesar de la adversidad, más de 35 millones de educandos van todos los días a la escuela o a la universidad. Hoy todos los mexicanos, todos, tienen un derecho exigible a la salud y el país tiene quizá por primera vez los medios para posibilitar el ejercicio de ese derecho a través de la cobertura universal de salud.
Hoy, a pesar de que el mundo sigue viviendo la peor crisis financiera que tenga registro, la economía mexicana es estable, crece y genera empleo. Hoy México, amigas y amigos, además, también está en sus instituciones mejor preparado. También podemos afirmar que el Estado mexicano está mejor preparado y es más fuerte incluso para enfrentar la delincuencia y cuenta con herramientas jurídicas, tecnológicas y operativas para el combate a la criminalidad y sobre todo para su prevención. Yo estoy seguro de que a pesar de la adversidad y de los momentos difíciles que ha enfrentado nuestra generación, las mexicanas y los mexicanos del mañana recordarán estos días como el momento en el que el país tomó la decisión de romper las cadenas que lo querían atar al miedo, a la violencia criminal y a la zozobra que habita en la inseguridad, como el momento en que México se decidió a refrendar su valor institucional, el Estado construido con tanto afán y con tanto sacrificio en la revolución que este día conmemoramos. Y la historia habrá de juzgar y recordar a quienes lucharon por un México libre, libre del yugo del crimen y de la delincuencia, a esos soldados, marinos, policías y ministerios públicos como lo que son, mexicanos valientes y en algunos de ellos, en algunos casos, héroes, que en el momento de mayor desafío no dudaron en atender el llamado de la patria para defenderla. Señoras y señores, si la generación de 1910 conquistó la libertad, el deber de la nuestra es preservar la libertad. Si la generación de 1910 luchó por la democracia, nuestro deber es ensanchar y fortalecer la democracia. El legado de los revolucionarios es patrimonio de los mexicanos hoy, pero deberá construirse sobre él un patrimonio mayor para los mexicanos del mañana. El propio Madero escribía que si la libertad es un don tan precioso para los pueblos, es precisamente por los grandes sacrificios que se requieren para conquistarla. Hoy como ayer, los mexicanos estamos resueltos a que México siga siendo un país independiente y soberano. Aspiramos a que todos podamos ejercer nuestras libertades y nuestros derechos a plenitud, sin cortapisa. Libertad para expresar ideas, para desarrollar libertades económicas, para ejercer libertades políticas, para vivir en paz, en tranquilidad, sin que ningún poder de facto cancele con su violencia la más mínima garantía de los mexicanos. Por esa razón, tengo plena confianza que el legado de la revolución que hoy conmemoramos perdurará no solo en el recuerdo, sino en la fortaleza de las instituciones y sobre todo en la vocación irrenunciable de las mexicanas y los mexicanos del mañana por luchar por la democracia, en la justicia y con la libertad. Muchas gracias y que viva México. En estos momentos, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, en compañía del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del presidente de la mesa directiva, de la Honorable Cámara de Senadores, del secretario de Gobernación, del secretario de la Defensa Nacional y del secretario de Marina, se trasladará al pie del monumento a don Francisco I. Madero, donde depositará una ofrenda floral y montará una guardia de honor.
Para entonar nuestro himno nacional, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. Es así como damos por concluido este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Tengan todos ustedes un excelente día.